Cuando se habla de modelos, entonces, la primera es pasar del tiempo inmóvil del diagnóstico al tiempo dinámico de evolución que las personas tenemos. ¿Qué quiere decir esto? A veces piensan que las familias, cuando tienen un problema, quieren salir del problema, pero para ser como antes. Y no hay cómo volver a ser como antes. Gracias, no sé, digo, gracias a la evolución, Dios se mueve, la tierra se mueve, el planeta se mueve, todos nos movemos, hay un tiempo que sigue avanzando, no podemos ser como antes, sino como un después. Esto es importante. Las familias no pueden ser como antes. Ana no podrá ser como antes, ni Luis, ni Clever, etc. No pueden ser como antes, sino como un después. Después de esta crisis que hemos vivido, después de esta renegociación que hemos hecho, o después de este rompimiento de la relación de matrimonio, después de, no podemos ser como antes, sino como un después. Y esto es importante en la primera proposición, pasar del tiempo inmóvil del diagnóstico, porque a veces el paciente identificado y la función del síntoma es como que pone en congelamiento a toda la familia. Pasamos de este tiempo del diagnóstico, de este tiempo inmóvil, a un proceso más bien de movimiento, de evolución, de cambio que estamos hechos los seres humanos. Los seres humanos estamos hechos para cambiar. Desde nuestra selectividad, somos muy selectivos. Yo sé a quién mandar al diablo y a quién no mandar al diablo. Sé en qué contextos ponerme tranquilo y en qué contextos no ponerme tranquilo. La selectividad es parte de nuestra condición humana. Y lo que muchas personas van aprendiendo es cómo utilizar esta selectividad de manera racional. Es decir, no confundir la inteligencia con la racionalidad. Aunque a veces creo que la gente confunde la inteligencia con la acumulación de saberes o de información. Porque la inteligencia para Marco es hacer cosas sin saber cómo las tenía que hacer. Y aquí estas personas han demostrado que de verdad han sabido salir adelante sin saber cómo hacerlo, pero lo han hecho. A su manera lo han hecho. Por eso que para mí la familia no es un problema, es un recurso. En fin, pero no podemos ser como antes, sino como un después. También estos compañeros y terapeutas, estos creadores de los modelos, se ponen en una actitud como que de no saber. ¿Qué implica no saber? ¿Quién sabe el problema? Es la familia que vive ya tantos años. Chútale. Luis y Ana viven 12, 13 años de este problema. Tienen conocimiento de este problema. Lo importante es cómo hacer preguntas que generen esperanza. Cómo hacer preguntas que generen procesos reflexivos. Esto es bien básico, no es básico, es extremadamente importante. El tomar una posición de como que el terapeuta no sabe. Tiene una intuición, tiene una corazonada y la sabe compartir. Lo sabe cómo llega la información, ¿no? Acuérdese, la información que nos da la familia vuelve a la familia, pero la manera como yo la devuelvo es una responsabilidad mía, es una responsabilidad de la que yo tengo que asumir. Y esto hace el cambio en cómo yo devuelvo la información. En esta actitud de no saber es una manera de generar una curiosidad, que ellos vayan viendo y desde cuándo están con este problema. Cuando hay este problema, ¿quién es el primero que reclama? ¿De qué manera reclama? Cuando usted reclama de esa manera, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dar? ¿Está entendido aquel mensaje que usted quiere dar? ¿Usted entendió cuando su papá o su mamá le dicen que es un niño, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene? Pero papá y mamá le quieren dar otro mensaje. ¿Le pueden clarificar? Cuando ustedes se levantan, ¿quién es la persona que primero se levanta? ¿Qué es lo que hace? ¿Me pueden relatar un poco
sobre sus actividades en un día, hasta se levantan hasta el anochecer, hasta cuando se van a dormir. ¿Cómo es que se mueve la familia? Tener esta curiosidad. La curiosidad es importante. Había un profesor nuestro que decía que la curiosidad no mató al gato, lo que mató al gato fue el aburrimiento. Y un terapeuta, un educador, no debe estar para nada aburrido, debe hacer uso de esta curiosidad. Pero para hacer uso de este don de la curiosidad, debe saber hacer la pregunta, debe hacer a una persona que le dé confianza y en un contexto que tenga seguridad. Entonces la curiosidad se vuelve un don para aprender y comprender de manera diferente. La tercera proposición es no centrarse en el contenido, sino en el proceso. Esto es importante. Y esto es muy difícil también de explicar para Marco, porque muchas personas se centran más en el contenido, pero no en el proceso. ¿Cómo hacer entonces en el proceso? No sé. A ver si me logran ver esto. Vamos a imaginarnos esto. Creo que el 90%, por ponerlo así, de las personas se quedan en el hecho, en el suceso, en el hecho, en la historia. Es que esto es otro, es que el muchacho es así, es que Luis es asado, etc. El Ana también es complicada, bla, 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 bla. Se quedan en la historia. Y el 90% incluso de algunos profesionales, no de todos, de algunos profesionales que yo conozco, se quedan en la historia, pero no en el proceso. Pero ¿cómo pasar entonces al proceso? Creo que el 30% de las personas que yo conozco van al proceso. Pero para el proceso es cómo pasar. Cómo no engancharse en la historia, sino en el proceso. ¿Qué es lo que me comunica a mí esta familia? ¿De qué me estoy dando cuenta? Estas preguntas quizás sean importantes. Cuando viene Diego, o digamos Luis y Ana, con el problema de Diego, ¿qué me están comunicando? ¿De qué es lo que esta familia se tiene que dar cuenta? ¿Y de qué me estoy dando cuenta yo? Cuando hago una lectura sistémica del síntoma, ¿de qué me doy cuenta? ¿Cómo transmitir esto a la familia? ¿De qué manera la familia debe tomar un tanto conciencia y reflexión de aquellas cosas que están viviendo? Es mirar el proceso. Cuando se hace la pregunta para mirar proceso, es posible que la familia y el equipo técnico, el educador, el psicólogo, la trabajadora social, pase a este 5% de personas que descubren esta esencia de lo que le da la vida. Creo que esta familia me enseñó a mí que creo que esta persona cuando dijo tales cosas, es increíble. ¿Cómo es que pudo hacer este tipo de cambio? ¿Qué le motivó? Entonces, no quedarse en la historia, sino estos compañeros que, perdonen ustedes mi atrevimiento, los creadores de estos modelos, lo que yo he mirado es esto. Primero, vuelvo a insistir, pasaban del tiempo congelado del diagnóstico a el tiempo móvil de la evolución. No podemos ser como antes, sino como un después. Adoptaban esta actitud como de no saber. El no saber era para desarrollar tanto el terapeuta o el equipo técnico como las familias procesos de curiosidad, una curiosidad que nos ayude y ayude a la familia a mirar nuevas cosas desde la problemática que están viviendo. La otra cosa que he visto en ellos es que no se quedaban enganchados en la historia, sino en el proceso. ¿Cómo es que ellos pasaban de la historia al proceso? Eran desde las preguntas. ¿Qué comunica esto a la familia? ¿Cómo es que ellos hacían una lectura sistémica de la función del síntoma para mirar cómo es que la familia va
viviendo desde un proceso de retroalimentación. Como sistema familiar hay una entrada y una salida. Cuando se están con el equipo técnico en una institución o en terapia, es el terapeuta o la terapeuta van formando modelo de relacionamiento también. Ellos se meten en una familia y desde la familia sabrá lo que sale como procesos de cambio, ¿sí? La otra composición era salir de nuestra impaciencia terapéutica. Y aquí Bowen decía una frase muy interesante. ¿Quién logra mantener, cómo es que decía él? ¿Quién logra controlar la ansiedad mantiene el liderazgo? Salir de nuestra impaciencia terapéutica. No somos como para decir, no, yo voy a hacer que ustedes cambien. No, 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 no. Salir de nuestra impaciencia terapéutica es tener la paciencia de que la familia va haciendo sus cambios desde sus necesidades y desde sus posibilidades que tiene. No es fácil dejar la cultura de la queja, porque la cultura de la queja de verdad tiende a ser como la familia quiere ser como antes. Y a ver las fortalezas que la familia va teniendo y cómo la familia va redescubriendo aquellas fortalezas. Eso para mí es hacer uso de la inteligencia. Es muy importante. Y una quinta proposición que he mirado en ellos es que parar de hablar de la resistencia de las familias. Parar de hablar de la resistencia. Porque a veces hay terapeutas impacientes y se vuelven como que si no hacen cambios, entonces la familia es juzgada. No, no, no. A veces más bien es luchar contra nuestras propias resistencias antes que con la resistencia de la familia. Esto es bien importante. Por lo tanto, permitirles aprender más que transmitirles nuestra propia comprensión. Permitir eso, que las familias aprendan de su propia historia antes que transmitirles nuestra propia comprensión. Dejarles la responsabilidad del cambio para que ellos sean agentes de su propio proceso. Y abrirnos a lo impredecible, más que querer controlar todo. Esto es importante. Y ellos podrán de alguna manera encontrar su autosolución antes que seguir nuestros consejos o nuestras alternativas. Y ellos tienen la capacidad de experimentar antes también de decidir cualquier cosa. Les gusta experimentar. Uno no sabe las cosas que ellos han hecho y de lo que han hecho para hacer un cambio, de verdad, si les ha ido bien o mal, si están cansados de hacer algo. Y de pronto es impredecible, la familia hace estas cosas, quiere experimentar. Y comprometerse más con el futuro que con el pasado. Esto es importante. Ir viendo el futuro de la familia antes que del pasado. Y en esto, por eso vuelvo a insistir, lo que a mí las familias me han enseñado es esto, que el hombre es objetivo y la mujer es proceso. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque en la mayoría de familias que yo he acompañado, ha sido la mujer quien ha estado ahí presente. Y cuando hay algún compañero hombre, ¡oh, qué felicidad me da a mí! Que sea parte de un proceso de vida, de un proceso de cambio. Entonces vamos a ir viendo ahora un poquito sobre los modelos que existen o que yo tengo conocimiento dentro de la terapia familiar.